Gracias, secretaria. Me da mucho gusto acompañarla en esta sesión. Decirles que efectivamente lo que señala la secretaria de Economía es totalmente correcto. Las patentes son un instrumento fundamental para México, son un instrumento fundamental para cualquier país del mundo. Y tan solo les pediría que me permitieran dárselos desde esta perspectiva. Hoy estamos en el lugar que estamos en el mundo, es decir, la longevidad, la tranquilidad, los indicadores de bienestar con los que vivimos, en buena medida, son resultado de la posibilidad de contar con la ciencia y la tecnología que es producida y protegida a través del sistema de patentes. Es desde fundamental importancia el sistema de investigación y de ciencia y tecnología en todo el mundo. Las patentes son, sin duda alguna, son el instrumento que hoy por hoy, en plena crisis epidemiológica, puede convertirse en un instrumento que nos permita promover la ciencia y la tecnología necesaria para contar con mejor análisis, con mejores instrumentos médicos, con mejores medicamentos. Eventualmente la ciencia y la tecnología son las que nos permitirán contar con una vacuna en todo el mundo y dejar esta dolorosa etapa de nuestras vidas atrás. Las patentes sin duda son un indicador de bienestar. Las naciones, vamos para adelante, las naciones que más invierten en ciencia y tecnología, las naciones que más patentan, son también las naciones que más bienestar generan. Ahora, el punto de fondo es, ¿cómo le hago para obtener una patente? Desde hace muchos años el proceso para obtener una patente ha estado circunscrito a 3 elementos fundamentales. Primero, tengo que demostrar que lo que estoy haciendo es nuevo. Segundo, que es parte de un proceso inventivo, es decir, que hay algo de ciencia atrás, secretaria. Y tercero, esta es la parte que se nos dificulta más en México, es que le demos aplicación industrial. Es decir, voy a inventar algo, pero eso que estoy inventando tiene que tener sentido, tiene que tener aplicación industrial. Para poder determinar esos 3 elementos, hay científicos en todo el mundo que están dedicados a examinar las patentes. No me deja mentir la secretaria de Economía, y espero no equivocarme en ningún dato histórico, pero el primer trabajo, el primer empleo que tuvo Albert Einstein fue como examinador de patentes en Europa. Imagínense la relevancia que tiene el trabajo de los más de 120 examinadores y examinadoras que tenemos en el INPI revisando las patentes. Ahora, el punto aquí es, miren ustedes, ¿quiénes son los grandes patentadores hoy del mundo? Pues lo que vemos ahí son las grandes economías del mundo. Es lo que vemos claramente a nuestro alcance. Vemos ahí a la Unión Europea, vemos ahí a Japón, a Corea, a Estados Unidos y desde luego al gigante, a China, que está patentando más que otros países y que otras regiones del mundo. Pero lo relevante aquí es esto. Así como los países que patentan más generan bienestar, también las empresas que patentan más generan más bienestar. Generan mejores empleos, generan empleos más largos, generan cadenas productivas más provechosas. Ahora bien, imagínense hace 80 años lo que significaba revisar una patente. Validar que esa patente no existiera en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo. Hace 80 años, sin internet, con la información que teníamos solamente en papel, era bien complicado. Hace muy poco tiempo en realidad. Hoy, revisar una patente es algo todavía más complicado, porque los recursos globales, si bien tenemos el internet, los recursos globales son más amplios. Y cada vez que se aprueba una patente en cualquier lugar del mundo, se tiene que hacer con la certeza de que ese proceso inventivo no tiene réplica en ningún lugar del planeta. De ahí la importancia y de la sofisticación con la que se miden patentes, y eso me lleva al tema que ha sido objeto de una directriz de trabajo muy clara de la Secretaría de Economía. Eso nos lleva al tema de cuánto se tarda el mundo en otorgar una patente. Son procesos muy largos.
Prácticamente el promedio del mundo es de más de 3 años. Los que lo hacen más rápido en el planeta toman 2 años en otorgar una patente. Y en México estamos haciendo un gran esfuerzo para acelerar el proceso mediante el cual estamos otorgando las patentes. Y lo hacemos bajo la convicción sencilla de 2 cosas. A los científicos, a las mujeres y a los hombres de ciencia de nuestro país, se les está agotando la paciencia y necesitan ver su ciencia aplicada en la vida real, pronto. Necesitan su patente y la necesitan pronto. Pero la segunda razón, una patente puesta en marcha en una nación significa una economía puesta en marcha, significa empleos, significa bienestar. Ahora, hablando de bienestar, veamos cómo está compuesto el mundo. Vamos para adelante, veamos cómo está compuesto el mundo. Aquí lo que podemos ver es aquellas naciones que invierten más como porcentaje de su Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Y lo que vemos ahí es que hay una abrumadora fuerza de inversión que se hace en países como Suecia, como Suiza, como Israel, como Corea del Sur, como Japón, que tienen indicadores superiores al 3% del PIB para ciencia y tecnología. Y en contraste eso nos lleva al enfoque de que en Latinoamérica y el Caribe pues tenemos una inversión que no alcanza un punto del PIB. Vamos para adelante. Ahora, ¿cómo está el mundo de las patentes en México? En México históricamente se han estado solicitando alrededor de 18,000 patentes cada año. ¿Cuántas provienen del extranjero? Más de 16,000. ¿Cuántas provienen de científicas y científicos mexicanos? Alrededor de 1,500 cada año. Hay una diferencia bien importante que vamos a abordar en un momento para entender la naturaleza de por qué tenemos una representación tan grande de patentes que provienen del exterior respecto de las que se producen en México. Por eso vamos a la siguiente lámina. Miren ustedes, la gran mayoría de las patentes que se producen en México son resultado del esfuerzo individual que están haciendo las mujeres y los hombres de ciencia y de los centros de investigación que los respaldan, que pueden ser públicos o que pueden ser privados. Ahora, para que esta gráfica nos diga algo, les voy a dar algunos datos. En Corea y en Estados Unidos, el 75%, números redondos, de la inversión en materia de ciencia y de tecnología, ¿quién la realiza? La realiza el sector privado. ¿Cuánto de esa carga le dejan a las universidades, a los centros de investigación? Menos del 10%. Y eso tiene algún sentido, tiene todo el sentido. ¿Por qué tiene todo el sentido? Porque primero se desarrolla un vínculo entre las necesidades de la industria va y le pide a las universidades y a los centros de investigación que desarrollen tecnología para atender sus necesidades y entonces se crea la innovación. Cuando tenemos a los centros de investigación y desarrollo de ciencia inconexos con los sectores industriales, entonces sucede algo diferente. Primero se produce la ciencia, primero se produce la tecnología y después se le trata de encontrar la utilidad, se le trata de encontrar la aplicación industrial. Y déjenme, se los platico de una manera bien sencilla. Esta semana tuvimos el privilegio de representar a la secretaria en la entrega de reconocimientos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que entregó reconocimientos a los titulares de sus patentes, de sus diseños industriales y sus modelos de utilidad, que son pues básicamente las escuelas dedicadas a la ciencia y a la tecnología en la universidad. Y una académica me llamó mucho la atención, dijo algo: obtener la patente es lo que menos trabajo nos ha costado. Lo que más trabajo nos cuesta ahora es encontrarle
el sentido práctico a la aplicación industrial de lo que inventamos. Esa es parte de la dinámica en la que estamos montados en esta ocasión, en la de establecer un vínculo previo entre el sector académico, entre el sector científico y el sector industrial, en tener una buena base de datos de desarrollo científico. ¿Para qué? Para que se puedan identificar con absoluta claridad cuáles son las necesidades de la industria, cuáles son las necesidades que se tienen que atender en el país, donde se pueden destinar los recursos para que eso sea conexo con el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Ahora, quisiera comentarles algunos datos respecto de qué significan las patentes que se otorgan y qué significan las patentes que se abandonan en todo este contexto. Porque considerando que tenemos dos mundos, el mundo de las patentes que provienen del exterior y el mundo de las patentes que provienen de investigadoras e investigadores mexicanos, la pregunta que aquí se hace es, ¿son exactamente parte del mismo proceso y mantener y obtener una patente en una o en otra obedece a la misma naturaleza? Yo les diría no, tienen un comportamiento diferente que nos permite ver dónde están nuestras debilidades y dónde están nuestras fortalezas y hacia dónde se debe canalizar nuestra estrategia. En primer lugar, les diría que las patentes que vienen del exterior también pueden ser un indicador que nos permita medir la capacidad de México para atraer inversiones, lo cual pues es un indicador fundamental que es reflejo de las naciones que prosperan y que tienen éxito en la vida económica y en la vida comercial en el mundo. Desde luego, estas patentes son instrumentos que activan el sector industrial en nuestro país, provienen de otros lugares del mundo, activan la economía, generan bienestar, generan empleos. Desde luego son instrumentos muy positivos. Y lo que tenemos que hacer en el INPI es apurarnos. ¿Para qué? Para que cuando esas patentes pretendan registrarse en México, nosotros estemos plenamente listos para reaccionar con prontitud y otorgarles sus registros de tal manera que puedan empezar a trabajar y a desplegar los beneficios que generan las patentes. Esas patentes que se registran en México, que se reciben, son alrededor de 16,000 por año. Pero en los últimos años hemos registrado un abandono de algo así como 2,700 patentes por año. La primera indicación que daría es, ¿por qué se abandonan las patentes y quién abandona las patentes? Desafortunadamente, más mexicanos que extranjeros abandonan las patentes proporcionalmente. Es decir, de cada 10 personas mexicanos que solicitan una patente, 3 la abandonan. ¿Qué significa ese abandono? Pues significa, en principio, pues la posibilidad de que no se materialice el sentido inventivo de la patente que están presentando, es decir, no es innovadora, no es parte de un proceso inventivo, no se puede autorizar, desde luego se abandona esa patente. Pero también hay un elemento que tiene que ver con desmotivación, la desmotivación asociada a que el trámite sea muy complicado y tome demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque quienes tienen patentes que provienen del exterior cuentan con el privilegio de asesorías jurídicas muy sofisticadas. Pero las mexicanas y los mexicanos que están haciendo ciencia por sí mismos no tienen un representante legal. Hacen sus gestiones directamente y a ellos nos debemos. Debemos evitar que se desmotiven y que abandonen sus patentes. Y con frecuencia también vemos que las patentes se abandonan precisamente porque no hay sincronía entre las necesidades de la industria y los proyectos de invención, lo que se está inventando. Ahora, ¿las patentes que provienen del exterior se abandonan por la misma razón? No. Básicamente las patentes que vienen del exterior se abandonan porque hay un cambio de estrategia comercial o porque la patente recibió un cambio técnico en todo el mundo y entonces se abandona no solo en México, sino que se abandona en todos los lugares del mundo donde se está registrando esa patente. Ahora,
En este contexto, la pregunta de fondo, que la contestaría mucho mejor que yo la secretaria Márquez, es ¿cómo le hacemos para promover la ciencia, la tecnología y el patentamiento en nuestro país? Son cosas que se están haciendo. En primer lugar, hay que promover la inversión inteligente. Es decir, como hemos visto, no toda la inversión que se dedique a la ciencia y la tecnología tiene que salir del gobierno. La inversión que se dedica a la ciencia y tecnología tiene que salir de las manos que necesitan esa ciencia y tecnología para hacerla productiva, porque ahí es donde se presenta el retorno de las inversiones que le permite a aquellos que están financiando la ciencia recuperar la inversión que están haciendo. Necesitamos, desde luego, que nuestros centros de investigación en el país desarrollen innovación, y lo están haciendo, pero eso no es suficiente. También necesitamos condiciones favorables para hacer negocios en el país. ¿Y eso qué significa? Pues seguir trabajando en los mecanismos que nos permitan disminuir la carga regulatoria, disminuir las cargas burocráticas, hacerle la vida más sencilla a la gente. Y desde luego necesitamos una política industrial como la política industrial que ha lanzado la secretaria Márquez, una política industrial que esté enfocada ¿en qué? En la innovación. Ahora, a todo esto yo les diría, ¿es suficiente con todos esos elementos para motivar, para impulsar que existan patentes, ciencia y tecnología en nuestro país? También necesitamos que la Autoridad de Propiedad Industrial se ponga las pilas. Y eso es justamente lo que estamos haciendo. Y eso lo entendemos con absoluta claridad y lo describimos con palabras bien sencillas. No le queremos estorbar a quienes están haciendo ciencia y tecnología. Nuestro deber es hacerles la vida más sencilla. Y por eso hemos emprendido dos grandes acciones que van para acá, para la siguiente. Por un lado, hemos hecho un lanzamiento de una gran plataforma de servicios electrónicos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ya hemos tenido el privilegio de conversar con ustedes respecto de lo que estamos haciendo en materia de marcas y de cómo estamos desplegando tanta tecnología en materia de información, en la materia de las marcas. Pero también en materia de patentes lo estamos haciendo. Hoy por hoy tenemos una gran herramienta que nos permite hacer el registro de una patente de polo a polo desde mi casa, desde la casa de cualquier persona que tenga una conexión de Internet. Desde que solicita la patente hasta que la obtiene, e incluso trámites posteriores a la obtención de la patente ya se pueden hacer en línea. Eso significa menos traslados, menos pérdidas de tiempo, menos frustraciones, significa no hacer filas, significa ponernos del lado de la gente. Pero también hicimos otra cosa. El lenguaje con el que estamos hablando en esta plataforma es mucho más sencillo. Estamos instrumentando un mecanismo de comunicación con los creadores y los inventores que nos permita hacer asequible el uso de estas herramientas tecnológicas, porque verdaderamente se les pedían cosas que parecían que les estaban hablando de ciencias ocultas, y aunque se trata, cuando hablamos de inventores y de inventoras, pues cuando se trata de la gente más inteligente que podemos llegar a conocer, eso no significa que sean expertos en llenar una solicitud en materia de patentes. Son dos cosas diferentes y no vienen programados con el mismo chip. Es justamente lo que estamos haciendo. Y por otro lado, hemos hecho una reingeniería de los procesos. Una gran reingeniería de los procesos que tiene un enfoque fundamental en la desincorporación de lo absurdo. Todo aquello que pesa, que suena a que es innecesario, todo aquello que resulta una carga burocrática, lo hemos eliminado de los procesos de gestión. ¿Para qué? Para que las personas puedan gozar de la posibilidad de tener un instrumento de gobierno digital que esté de su lado y que no sea un obstáculo para el despliegue de sus inventiva, para el despliegue de sus sueños. Un gran punto: ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar ahora en registrar patentes? ¿Y cuánto tiempo ya nos estamos tardando en registrar patentes?
La gran razón por la que nos tardamos mucho en registrar patentes es porque estamos duplicando la chamba. ¿Por qué? Porque recibimos el 90% de las patentes que recibimos de solicitudes provienen de Europa y de Estados Unidos. Esas patentes que provienen de Europa y de Estados Unidos son patentes que ya se revisaron en dos sistemas muy sofisticados y muy profesionales, el europeo y el norteamericano. ¿Y qué hacemos nosotros cuando recibimos esas patentes? Las volvemos a revisar. Volvemos a recorrer todo el tramo de análisis, de revisión de la información, volvemos a regresar el reloj para atrás y con mucha frecuencia exponemos a los usuarios de nuestros servicios a que tengan que esperar periodos demasiado largos de tiempo para que podamos otorgarles el registro de sus patentes. ¿Qué hicimos? Primero reconocimos que ya México y varios países del mundo han celebrado convenios de reconocimiento. ¿Qué significa tener convenios de reconocimiento? Que si el señor hace bien el trabajo en su país y yo hago bien mi trabajo en mi país, reconocemos que ambos somos buenos revisando patentes y acreditamos y tomamos por bueno el trabajo que estamos haciendo. Y la pregunta que nos hicimos, bueno, si tenemos estos convenios de reconocimiento, ¿por qué volvemos a hacer el trabajo? Porque el sistema así ha funcionado siempre. Pues, ¿qué hicimos? Pues retamos el sistema y firmamos dos grandes acuerdos. El primero promovido por la Secretaria de Economía, que acompañada de su contraparte de Estados Unidos, el Secretario de Comercio de Estados Unidos, firmamos un convenio de colaboración que hoy ya nos permite no repetir el trabajo respecto de las patentes que provienen de Estados Unidos. Y firmamos un convenio también con la Oficina Europea de Patentes con el mismo propósito. El principio fundamental es que las patentes que hoy están tomando 4.5 años en promedio, en México puedan tomar 2.5 años, lo cual nos ubicaría entre los países más avanzados del mundo en esta materia. Ahora, ¿este convenio es de papel o es de a de veras? Es la pregunta. Y vamos para adelante. Es de a de veras ese... Espero que no sea de papel. Es de a de veras, secretaria. Ya hoy podemos hablar que en el proyecto piloto que armamos derivado del convenio, ya tenemos 3.500 patentes estudiadas que fueron previamente autorizadas en Europa, que nosotros estamos procediendo a autorizar en nuestro país, y 1.000 que ya están en proceso de otorgamiento. Y en el caso de Estados Unidos, que arrancó después, ya arrancamos con las primeras 100 solicitudes que han sido debidamente integradas en su expediente, que ya enviamos a Estados Unidos simplemente para convalidar que el procedimiento está funcionando. Este procedimiento, secretaria, no es parte de un procedimiento manual, arranca manual, pero ya tenemos la plataforma de comunicación tanto como con la Oficina Europea de Patentes como con la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, precisamente para que funcione en automático. Una vez concluido este proceso, que nos tomará un par de meses más, estaremos ya recuperando esta práctica de manera automática, y esto nos permitirá lograr que el 90% de las patentes que se revisan en México se revisen mucho más rápido. Y eso va a tener una implicación. Nuestras examinadoras y nuestros examinadores, que yo les hablaba que tenemos más de 120 de ellas y ellos, en lugar de estar repitiendo el trabajo, revisando una patente que ya se revisó en Europa, de un europeo, van a tomar el expediente del mexicano y lo van a revisar. Eso significa que las patentes de ciencia, que provienen de la ciencia, de los mexicanos y de las mexicanas, van a poder ser revisadas con mayor prioridad, como no se ha hecho nunca antes en la trayectoria institucional del INPI. ¿Cuáles son las herramientas en línea con las que... ¿Quiere que haga un...? No, síguele. ¿Cuáles son las herramientas en línea con las que contamos? Pues, como ya les comentaba, tenemos el sistema de patentamiento en línea que está ahí arriba. Tenemos una herramienta que está padrísima, que los invito a todos ustedes que nos hagan el favor de estar aquí, que nos hagan favor de vernos a través de las redes electrónicas.
un quiz que se llama ¿Qué quieres proteger? Es muy entretenido porque uno va contestando una serie de preguntas inteligentes que lo llevan a descubrir qué es lo que quiere proteger. Les comentaba, búsquenlo, hay una aplicación que es la app INPI, si se meten a su teléfono celular, ya sea de los que funcionan con Microsoft o ya sea iPhone, van a poder bajar la aplicación INPI y tiene servicios que son bien divertidos y que son bien útiles para el periodismo, para hacer negocios, para la investigación académica. Uno puede buscar la patente que quiera y encontrar ahí quién es el titular de esa patente, porque es información pública. No solamente por el nombre de la marca, también pueden buscar una marca por su diseño. Pueden ustedes tomarle la fotografía con su celular a un diseño que estén viendo y buscar si se parece ese diseño a otro diseño en materia de marcas. Y en esa misma aplicación tenemos este quiz que dice ¿qué quieres proteger? ¿Por qué existe este sistema que es un conjunto de preguntas? Así como en algunas revistas populares hay un quiz que es las preguntas para saber si tu novio te ama o no te ama. Bueno, pues aquí tenemos un quiz que tiene el propósito de ayudarle a los creadores a saber qué tienen en sus manos, porque no necesariamente todo es una patente. Ayer me decía el novio de mi hija que había unos escapes de unos coches que estaban patentados, el sonido. Y entonces le dije, ¿en serio me lo estás diciendo a mí? Los sonidos no, el sonido no está patentado, desde luego. Pero efectivamente hay cosas que se pueden proteger, hasta los aromas se pueden proteger. Y precisamente este quiz tiene el propósito de ayudarnos a descubrir qué es lo que tenemos en nuestras manos, si es una marca, si es un diseño, si es una denominación de origen, si es una indicación geográfica, si tenemos una patente, si tenemos un modelo de utilidad, en fin, la variedad puede ser enorme. Algo muy importante que estamos haciendo en materia de patentes, muy importante, y ya llevamos más de 200,000 personas que han sido beneficiadas, que es un número sorprendente, porque no estamos hablando de personas comunes y corrientes, estamos hablando de personas que están dedicadas al desarrollo de ciencia y tecnología y al apoyo de los científicos y las científicas en la gestión de sus patentes. 200,000 personas es mucho. Todas ellas han sido objeto de las asesorías electrónicas que estamos dando en el INPI desde el año pasado, y que se han intensificado precisamente a partir de que comenzó la emergencia epidemiológica. Con la autorización de la secretaria, esta semana, el viernes, concluimos un curso internacional otorgado, que fue impartido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a 80 expertos mexicanos y mexicanas dedicados a la gestión de patentes para centros académicos nacionales. Estamos hablando aquí de la promoción del conocimiento en materia de gestión de patentes para aquellos que más los necesitan y que son los creadores de las fuentes de ciencia y tecnología en nuestro país. Y tenemos una cosa que para nosotros es algo bien importante. Cuando diseñamos el sistema en línea para poder gestionar una patente, pues logramos que las patentes que se solicitan a partir de ese momento, pues ya no signifiquen una monserga para los usuarios. Pero hay miles de patentes que empezaron su gestión en papel. Y entonces pensamos, pues qué desastre que las personas que tengan una gestión en papel no puedan seguirlo en línea como muchas personas lo están haciendo ahora. Pues durante la emergencia epidemiológica, logramos poner en marcha la plataforma en internet para que desde la computadora, así como estás tú con tu computadora, te metas al portal del INPI, metas los datos de tu patente, de la que empezaste tu gestión en papel, aceptes que quieres hacer tu gestión en línea y a partir de ese momento sigues tu gestión en línea. Eso significa beneficiar a cerca de 50,000 inventoras e inventores que iniciaron su gestión a través del método tradicional, que hoy pues está tan pasado de moda, más que nunca pasado de moda, que es
el del papel. Y por último decirles, aunque ya comenté brevemente esto, todo esto pues no podría tener un sentido práctico si no tuviésemos un contacto directo con los usuarios de nuestros servicios, particularmente con quienes más necesitan orientación respecto de cómo se hacen las gestiones, particularmente para obtener una patente, que es la parte más complicada de la propiedad intelectual. Y por eso es que tenemos tutoriales en internet que son bien sencillos. Si alguno de ustedes puede echarse un clavado y ver nuestros tutoriales, van a ver que son diferentes y que hablan con un lenguaje muy sencillo, que son muy claros, que son sencillos y que te permiten entender con mucha mayor facilidad cómo se hacen las gestiones en esta complicada materia. Tenemos pláticas, talleres, asesorías virtuales, en fin. Hoy, como les digo, como les comentaba hace un momento, decenas de miles de personas ya han podido ser beneficiadas a través de nuestra plataforma en línea e incluso hemos dado ya 1,500 asesorías en línea que parecerían muy pocas, pero una asesoría es en realidad un proceso bien complejo. En el mundo de las patentes es casi como una consulta médica, con estudios y toda la cosa. Así que con esto concluiría, secretaria, simplemente haciendo dos reflexiones. La primera es que estos trabajos no podrían ser posibles si no tuviésemos el impulso de una plataforma de política industrial que pusiera la innovación en primer lugar, y eso es algo que nos ha pedido la secretaria Márquez. Y segundo, que todo este trabajo que se hace en materia de patentes, pues efectivamente tiene el propósito de traer a México los beneficios de la ciencia y la tecnología, de facilitarlo, pero también es reflejo de un gobierno que se preocupa por la parte más sensible de la vida pública del país, que es la gente, que es la que hace la vida y le da textura y que le da sentido a nuestro país. Y con eso concluyo.